dar dos conferencias el día de hoy, una enfocada en el desarrollo de software y otra en cómo llevar a cabo una idea de emprendimiento. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a dar comienzo. Muchísimas gracias por el tiempo, por hacerse un espacio. Y esta vez quiero dar la bienvenida a CIAT Software. Tenemos aquí, aparte del staff, que viene con la intención de poder compartir con ustedes un tema muy especial. En principio, aplicación, eficiencia de la inteligencia artificial en la programación. Quiero mencionarles un poco que CIAT Software es una empresa mexicana con más de 6 años de experiencia brindando servicios de ingeniería y desarrollo de software a empresas públicas, privadas de la zona norte del estado. Nos da muchísimo gusto que staff y empresas de este nivel puedan acompañarnos con nosotros. Ustedes tienen un perfil muy directo. Por favor, les pido pongan mucha atención, que sea un foro al final de la presentación en donde puedan levantar la mano, puedan resolver dudas. Es un tema muy actual que les va a beneficiar. Quiero que le demos en principio un fuerte aplauso al ingeniero Byron David Rodríguez Herrera por hacernos favor de presentar justo esta ponencia. Bienvenido, ingeniero Byron, y a todo el equipo y staff de CIAT Software. Bienvenidos. Sí, muchas gracias. Bueno, ok, compañeros. No uso micrófono, yo espero que me escuchen ahí atrás. ¿Me escuchan hasta atrás, compañeros? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, entonces, el tema es aplicación eficiente de inteligencia artificial en la programación. Como me presentó, yo soy el ingeniero Byron David Rodríguez Herrera y voy a estar dándoles esta ponencia el día de hoy. Ok, compañeros. Entonces, la primera pregunta que les hago a todos ustedes: ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Ya la han manejado? De alguna forma o de alguna manera la hemos manejado en todo lo que hemos estado desarrollando, haciendo aplicaciones. Las hemos ocupado sin darnos cuenta, inclusive algunas veces. ¿Por qué les digo que la hemos ocupado algunas veces? Porque no necesariamente las inteligencias artificiales, como son ChatGPT, que es la más conocida, no solamente esa es la única que existen diferentes tipos de inteligencias artificiales, que algunas son para sistemas de visión, para poder detectar imágenes, detectar colores. Se ocupa en diferentes ámbitos. Inclusive uno usa una inteligencia artificial para enseñarle a detectar errores. En diferentes entornos en los cuales hayan estado utilizando, han llegado a utilizar inteligencia artificial. Pero esta inteligencia artificial que venimos a ver el día de hoy, vamos a ver cómo es que se aplica en el desarrollo de software. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? La inteligencia artificial es un sistema informático que se ocupa, en el cual tiene aprendizaje y desarrolla ciertas habilidades propias de inteligencia artificial. Algunas son de que se manejan obteniendo información de otros lados, pero hay diferentes tipos. Ahora, dentro de lo que nosotros vamos a estar viendo de esto es cómo la IA ha revolucionado en el desarrollo de software. ¿Cómo es que ha revolucionado? En primera instancia, en la generación de código. ¿A qué se refiere esto? Las inteligencias artificiales nos permiten generar código a partir del lenguaje natural. ¿A qué nos referimos con lenguaje natural? El lenguaje que hablamos, exactamente. Lo que nosotros vamos diciendo, le vamos pidiendo que haga y desarrolla un código a partir de eso. En diferentes lenguajes de programación pueden generarlo. ¿Conocen algún lenguaje de programación? PHP es uno, otro. JavaScript, de hecho, es uno muy común, ¿sí? Python es otro, ajá. C también tenemos a C. ¿Cuál otro tenemos? ¿Algún otro? C++ también, de hecho. C#, de hecho, es el que me gusta. Java normal. Ese lo ocupan más ahorita en aplicaciones móviles, pero sí, también es Java. Kotlin, ese no lo he manejado, de Kotlin. Pero sí, JSON es básicamente una estructura de texto, es texto estructurado. Como tal, no es un lenguaje de programación, pero es una estructura de texto. Visual Basic es otro también lenguaje de programación, por eso preguntaba si dijeron. Son diferentes. Lo que hace la inteligencia artificial es poder generar un código de programación. Si tú le pides en el lenguaje que tú quieras, te lo va a generar. Por eso es en la generación de códigos. También tiene asistente de depuración. ¿A qué se refiere esto? Básicamente va a ayudarte a depurar tu código con algunos detalles que no tengas que ni siquiera estar ocupando tal vez, o código que no necesites. La inteligencia artificial para eso nos va a servir. Además de eso, la detección de errores y bugs.
¿Qué es esto? Si tú le das un código de programación que tú hayas hecho, literalmente, si está mal tu código, te va a decir, oye, te equivocaste en esto. Oye, si haces esto, va... Ahora sí que si le preguntas, oye, tengo este código, y literalmente puedes detectar el error, te lo detecta. Ya están las IAs para esa situación justamente. Detección de errores y bugs. Optimización de código. Si nosotros hacemos un código de programación, pero ese código de programación queremos que esté más simplificado, porque nosotros hicimos un código de programación con 20 líneas, 20 funciones, lo que sea, y queremos simplificarlo a tener menos funciones o menos líneas de código, también pueden optimizar el código, diciéndote una referencia de que, ok, mira, hiciste esto, puedes hacerlo de esta otra forma. Literalmente lo que tú escribas en tu código de programación en cualquier lenguaje de los que mencionamos, se lo das y te lo puede mejorar. Eso es lo que hace la optimización. Automatización de pruebas, ¿a qué se refiere? Uno puede dejarle a la inteligencia artificial que dé las pruebas de rendimiento de la aplicación. Hay ciertos softwares adecuados para hacer justamente esta automatización de pruebas de la aplicación, específicamente para hacer ese trabajo. Ok, hasta el momento ¿tienen alguna duda de por qué está revolucionando la inteligencia artificial? Nos ayuda a generar código, pero hay que tener en cuenta una situación con respecto a la inteligencia artificial y el código que vamos a generar. Necesitamos nosotros decirle lo que va a hacer la inteligencia, ¿o no? No lo va a hacer por sí solito, ¿o sí? Necesitamos pedirle las cosas a la inteligencia. Entonces, a final de cuentas, aunque está ayudando, revolucionando el desarrollo de software, seguimos necesitando nosotros de ciertos conocimientos para poder aplicarlo. Si no, simple y sencillamente, aunque nos devuelva algo a partir de lo que preguntemos, no vamos a poder hacer mucho con eso que nos devuelve. Ahora bien, dentro de las inteligencias artificiales que nosotros manejamos, o algunas que podemos manejar, cabe señalar que aquí les estoy colocando las inteligencias que ustedes pueden ocupar sin necesidad de estar pagando. Literalmente, sin necesidad de estar pagando. Que es GitHub Copilot, Code GPT, Claude, Gemini y... bueno, esta sí te paga. Amazon, que es Web Service Code Whisper. Esas son algunas. Ahora, ¿qué es cada una de ellas? Literalmente. Tenemos la de GitHub Copilot. Esta aplicación, ¿a quién creen que pertenece? Exactamente, pertenece a Microsoft. De hecho, la compró en 2017 o 2018, por ahí la compró, porque no pertenecía a él. Pertenece a Microsoft. Esta aplicación tú la puedes ocupar directamente con un software de Visual Studio o Visual Studio Code. Directamente, sin necesidad de estar abriéndolo en otra ventana, directamente dentro del entorno de Visual Studio. Te puede ocupar esa aplicación de Copilot de GitHub. Y ahora bien, ¿qué es lo que hace esta aplicación de GitHub de Copilot? En sí, lo que hace es que va viendo o generando código en base a lo que tú estás haciendo, en base a lo que le vas escribiendo, que le vas pidiendo. O sea, hace dos cosas en sí. Tú empiezas a programar y te empieza a sugerir qué es lo que estás haciendo. Y también tú le puedes pedir que te genere un código y te lo va a generar. Eso es como trabaja lo que es GitHub de Copilot. Ahora bien, esta plataforma la puedes ocupar, bueno, esta sí es de paga, no es gratis. Esta es muy buena, pero no es tan fácil de acceder. Pero para nosotros podemos ocupar también el Code GPT. Esta pertenece a la misma rama de GPT, de ChatGPT. Pero esta aplicación entrelaza diversas inteligencias artificiales. Es decir, tú puedes seleccionar qué inteligencia artificial quieres ocupar, qué modelo de inteligencia artificial.
Dentro de CodeGPT te permite ocupar diferentes modelos que son Gemini, que son Claude, que es el GPT, que es ChatGPT, diferentes modelos de inteligencia artificial, y esta aplicación es gratuita. Tiene su forma de paga, pero es gratuita. Se las estoy presentando para que ustedes sepan que esta la pueden ocupar también. Lo que hace las inteligencias artificiales es que nos dan la información en base a lo que ya existe, pero también nos dan información en base a lo que literalmente queremos. Nos generan un código automáticamente. Pero sí, esto es lo que tiene esta inteligencia, es que tiene diferentes tipos de modelos de inteligencia artificiales a los cuales puedes acceder, no solamente uno solo. Es lo que tiene en especial esta. Y la ventaja de acceder a diferentes modelos es que desde un solo lugar es que puedes preguntarle lo mismo a los diferentes modelos y comparar sus respuestas. ¿Por qué las necesitas comparar sus respuestas? ¿Por qué creen que necesitas compararlas? Para mejorar, ¿sí? Otra cosa, disminuir la incertidumbre, sí, muy bien, compañero. Mejorar la experiencia en parte a lo que nos está dando en sí de respuestas, sí, también es válido. Cubrir fallos, es muy buena esa, de hecho, también. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos da una respuesta, pero no necesariamente la respuesta que nos está dando es la más óptima. Necesitamos nosotros analizar el código que nos está devolviendo para poder definir si está bien. Allí entra el punto importante en que nosotros necesitamos saber programación para poder definir si lo que nos está dando la inteligencia artificial es bueno o es malo. Porque si vamos nosotros empezando, puede ser que nos esté poniendo una respuesta muy complicada a una tarea muy sencilla, que otra inteligencia me la puede decir más simplificada, dependiendo de la inteligencia artificial que estemos ocupando. Ahora, también está la inteligencia que es Claude. Esta inteligencia artificial es especialmente para el desarrollo de software. Tú le preguntas que quieres algo en un lenguaje de programación y te va a dar la mejor respuesta posible que conozca o que pueda darte en lenguajes de programación. Esta es muy ocupada dentro del desarrollo de software y también es una inteligencia artificial gratuita. Lo único que tienes que hacer es registrarte y no tienes que estar pagando nada. Es gratuita esta herramienta. Ahora, esta herramienta solamente está basado en GPT, pero no es GPT. Solamente está basado en la inteligencia GPT, pero no es exactamente GPT, porque no da las mismas respuestas. No da las mismas respuestas, da mejores respuestas, porque está optimizada para el desarrollo de software. Específicamente esta. Hay más inteligencias artificiales para el desarrollo de software, pero la gran mayoría de las inteligencias que son muy buenas, necesitas pagar tu membresía mensual. Esta tiene una versión gratuita y tiene una versión de paga, que en sí la única diferencia que tiene es que responde más rápido y mejor, pero al final de cuentas funciona en su versión gratuita. Luego tenemos la siguiente, que es el Amazon CodeWhisper. Amazon CodeWhisper, que es de web service de Amazon, en sí es una inteligencia artificial que también te da, dando como lo de Copilot, como la de Copilot. Esa inteligencia artificial nos está dando código a partir de lo que vamos escribiendo, sugerencias de código a partir de lo que vamos escribiendo. Al mismo tiempo, también te genera código a partir de una actividad que tú o una tarea que tengas que hacer. Te lo va generando. Hace casi lo mismo, pero es de Amazon específicamente. Ahora bien, esta, forzosamente, no hay su versión gratuita, así que es de pago. ¿Dudas o preguntas con algunas inteligencias? Con la tecnología GPT, ¿te van a dar las mismas respuestas? Unas respuestas parecidas, de hecho. Muy parecidas todas las que compartan la parte del GPT. Son muy parecidas las respuestas, no hay mucha diferencia entre ellas. Copilot está basado en GPT también.
No hay mucha diferencia, nada más en sí tiene una máscara encima para que esté basado en GPT Copilot. No hay mucha diferencia, pero la única diferencia que tiene es que GitHub Copilot es para desarrolladores. Entonces tiene una máscara que le permite solamente ver los entornos de programación y los lenguajes de programación, trabajar con ellos principalmente. GPT principalmente se enfoca en el lenguaje natural de lo que tú quieres hacer, qué es lo que quieres que te dé, en la información específica, de que tú quieres preguntarle algo y te contesta. Es conversacional el GPT, principalmente. Luego tenemos Gemini. ¿De quién es Gemini? ¿Alguien sabe? De Google. ¿Ya la han manejado? Antes se llamaba, tiene otro nombre exactamente. ¿Ya la han ocupado? ¿Y qué tal está? ¿Usted que ya lo ocupó? ¿Qué tal está? ¿Dentro de lo que cabe o bien, bien? Ahí saqué mi proyecto, dice. Compañera, ¿usted también lo ocupó, digo? ¿Qué tal está la inteligencia de Gemini? Ya después de que le ocupas y le preguntas varias cosas, como que se traba, como que se confunde y mezcla temas. Ya no es lo mismo. Ya después, como unas 5 o 6 veces que le preguntas, ya es como que... Ok, ¿por qué crees que pasa eso? Eso puede pasar con todas, de hecho. No específicamente con Gemini. Puede pasar con todas. ¿Por qué creen que pasa eso? Por eso tenemos como que la opción de crear un nuevo chat, ¿no? Para que así no confundir o que mezcle las conversaciones que tuviste anteriormente con las que tenemos ahora. De hecho, todo lo que tú vas platicando con la inteligencia, exactamente como nos dijo nuestro compañero, todo lo que tú vas hablando con ella, preguntándole, pidiendo, te va generando una conversación de un historial que la inteligencia artificial va recordando esos temas. Y si tú de repente haces una pregunta abierta, va a creer que estás hablando de una cosa de lo que ya estuviste hablando con ella, si no la hacemos específica. De hecho, justamente por eso, la inteligencia de Gemini sí es buena dentro del cabe. En cuanto a códigos de programación, te devuelve los códigos adecuados. De hecho, yo lo estuve probando y sí te devuelve códigos más certeros que otras inteligencias. Y de hecho, la de Cloud y la de Gemini devuelven códigos muy similares. Y ok, entonces, Gemini es de Google, tienes acceso a ella de manera gratuita. Ya con tu cuenta no necesitas estar pagando nada. Si quieres un Gemini Pro, pues ahora sí, necesitas pagar tu Gemini Pro nada más, pero es gratuito este. Por eso es que también está dentro de las que estamos mencionando. Ahora bien, dentro de lo que nosotros estuvimos hablando en el momento, hay algo muy importante a tener en cuenta. El prompt. ¿Saben qué es el prompt? La manera en que preguntamos. ¿Qué es el prompt, compañera? Que está aquí atrás, la segunda. La estructura de lo que quieres. La instrucción, sí. De hecho, justamente por ahí vamos. A ver, compañero, allá atrás, que nos quiera comentar alguien. ¿Qué es la orden que le das a la inteligencia artificial? Es la orden que le das. Hay diferentes conceptos, pero todos recaen en lo mismo. Es justamente la instrucción o pregunta que le hacemos a la inteligencia artificial. La instrucción de qué es lo que queremos que haga, o la pregunta de, oye, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es el desarrollo de software? ¿Qué es el lenguaje de programación C#? O la instrucción, crea una función en JavaScript que sume 2 números. Algo sencillo. Es importante a la hora de crear nuestro prompt de ser preciso. Para la parte de desarrollo de software, lo más importante es ser preciso con lo que nosotros estamos pidiendo. Pero para las demás inteligencias artificiales que ocupamos, como puede ser para crear canciones, poemas, imágenes, necesitamos ser creativos y tener personalización con lo que vamos a estar ocupando, o creando, mejor dicho. Específicamente dentro de lo que vamos a ocupar para las inteligencias del desarrollo de software, forzosamente, sí o sí, tenemos que ser precisos
y concisos con lo que queremos nosotros pedirle a la inteligencia. ¿Por qué? Porque si no le somos precisos con la instrucción, no nos va a devolver lo que queramos. Si no le decimos el contexto a la inteligencia artificial de lo que estamos haciendo, no nos va a devolver lo que necesitamos. Que es justamente cuando se empiezan a confundir porque no podemos explicarnos lo que queremos. Pasa muy seguido eso. Inclusive entre nosotros hablando nos pasa. De que no te estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Porque a veces nos emocionamos y empezamos a hablar. Es normal. Y si a nosotros nos pasa, a la inteligencia artificial le va a pasar también y no nos va a entender. Por eso tenemos que ser precisos con lo que vamos diciendo, con lo que le vayamos pidiendo. Cada una de las instrucciones que nosotros le vayamos dando, tenemos que ser lo suficientemente precisos para que nos devuelva el código tal cual como lo necesitamos. Y de hecho, justamente, si yo no le pusiera aquí que quiera una función en JavaScript, no sabría ni en qué lenguaje la quiero. O si yo nada más le digo, crea en JavaScript que sume 2 números o crea un método o algo, a lo mejor sí lo entienda, porque los métodos y funciones son prácticamente lo mismo, en diferentes entornos nada más. Pero la cuestión es que hay que ser lo suficientemente preciso con lo que le vamos a decir. El prompt es lo más importante a la hora de estar manejando o aplicando las inteligencias artificiales, porque es lo que va a definir la respuesta que te va a estar dando. Lo más importante. ¿Dudas o preguntas con el prompt? ¿Sí saben lo que significa prompt en español? ¿Se lo han preguntado? Literalmente la palabra prompt significa inmediato. Pero no tiene nada que ver eso, ¿verdad? Porque nada, es una respuesta inmediata a la que queremos. En sí la palabra prompt también se vino dando a partir de que las televisoras empezaron a usar esa palabra para definir los guiones de lo que va a estar dando y lo que aparecía en las pantallas para los que estaban atrás del teleprompter, exactamente. Justamente por eso es que a partir de eso se fue dando el prompt. De ahí surgió, pero se le fue adaptando y se quedó la palabra. La sugerencia es que piensa adecuadamente lo que quieres. Es decir, no solamente se trata de decirle quiero que me sume 2 números, sino que tienes que definir qué es lo que necesitas para que te sume esos 2 números. Ser lo más preciso conlleva a explicar más de lo que necesitas. Es decir, explicar todo lo que va a tener. Justamente por eso mismo viene lo siguiente, que es los conocimientos necesarios para aplicar la inteligencia artificial en el desarrollo de software, básicamente. Es importante tener como tal comprensión de la lógica de programación. ¿Qué es la lógica de programación? ¿Alguien sabe? Si nos vamos a la palabra de lógica, literalmente es tener lógica con lo que vamos a hacer. O, a ver compañero, ¿cómo se iba a decir? Pues supongo que lógica se refiere a saber cómo es que funciona. Cómo es que funcionan las cosas. Cómo es la estructura. Al principio se agregan las variables y después se están pidiendo. Se ingresan los datos, pero primero tienes que declararlo, si no, ¿cómo vas a hacer todo un despapalle? Por eso se supone que se empieza por arriba y se va creando eso. Efectivamente. La lógica de programación nos permite abordar el problema e irlo viendo, haciendo parte por parte. No es de que ya lo voy a hacer, aquí están mis 2 variables para sumarlos y a ver, ¿y qué voy a hacer con ellas? Tengo que devolver un resultado. Prácticamente podemos decir que desmenuzar el problema y entenderlo, el problema. Tenemos que entender el problema para darle la solución. Verlo por partes todo este programa. Es importante tener lógica de programación, porque de esa forma nosotros vamos a poder explicar mejor en nuestro prompt. Explicar lo que queremos nosotros que nos defina la
inteligencia artificial, en nuestro código que queremos que nos genere. Si entendemos lo que queremos. Si no lo entendemos, probablemente nada más vamos a confundir a la inteligencia artificial. Porque no nos podemos explicar, como le hicimos hace un momento. Luego, tenemos que tener conocimientos de estructura de datos y algoritmos, que entra también dentro de la parte de la lógica de programación, pero aquí es entender la lógica que se tiene detrás de los datos, entender los algoritmos que se van creando. De primero declaro mis variables que tengo, luego voy a sumar estas dos variables, obtengo las variables, le asigno el dato a la variable y después voy a sumarlas o multiplicarlas o restarlas, después voy a mandar el resultado y ahí finaliza mi problema. Es entender cómo es el problema paso a paso también. Todo esto tenemos que nosotros tener estructura de datos, cómo se van relacionando la información entre sí, cómo se va estructurando nuestro código de programación dentro de nuestro IDE, el IDE de programación, Visual Studio, Visual Code, NetBeans si lo he manejado y entre otros, Eclipse y entre otros más. Tenemos que entender, y de hecho justamente por eso tenemos que también tener experiencia con herramientas y entornos de programación o desarrollo. Tenemos que saber manejar los entornos, porque la inteligencia no nos va a devolver la aplicación, nos va a devolver el código que necesitamos para solucionar ese problema, pero no nos va a devolver todo. Nosotros tenemos que saber manejar un IDE. Ustedes que, aparte de los que mencioné, ¿conocen algún otro IDE en el cual hacer, ahora sí que el entorno de desarrollo? Visual Studio junto con Visual Studio Code, Codeblocks, Android Studio es un entorno de programación. ¿Algún otro? Eclipse también parte. Ese sí no lo he ocupado, el Project IDE. Sí, ese todavía no lo he ocupado. ¿Algún otro que conozcan? Para trabajar en todos lados, más fácil. Sí, justamente, está muy bueno eso. ¿Algún otro que conozca? Ya lo dijimos todos, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿No? Tenemos que saber manejar los IDEs, saber utilizarlos, porque nada más nos va a devolver el código y nosotros tenemos que estructurar todo nuestro proyecto dentro del IDE de programación. Tenemos que forzosamente saber utilizar los IDEs de programación. No nos van a enseñar a las inteligencias artificiales a utilizarlo al 100%, sino que tenemos que nosotros saberlo. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que la inteligencia artificial nos está facilitando el trabajo, no quiere decir que no tengamos que tener conocimientos. Necesitamos esos conocimientos para poder aplicar mejor la ayuda que nos está dando la inteligencia artificial. Vamos a hacer una pequeña práctica entonces. Una pequeña práctica donde vamos a usar Gemini, vamos a usar CodeGPT, vamos a ocupar ChatGPT y vamos a ocupar Cloud. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros a tener nuestro prompt que le vamos a preguntar exactamente lo mismo a las tres inteligencias artificiales. Y vamos a ver qué código nos regresan esas inteligencias, o sea, las 4 que tenemos aquí, y vamos a aplicarlo dentro de un proyecto. Vamos a hacer que nos lo regrese en un framework llamado jQuery. También puede ser JavaScript, también funciona con JavaScript. De hecho, JavaScript es como el jQuery es como JavaScript, pero me gusta más. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a preguntar a la inteligencia artificial? Vamos a pedirle, no preguntar, vamos a pedirle que cree una función para generar un número aleatorio, un número random, dice ahí, entre 1 y 2. Este número entre 1 y 2, ¿qué quiere decir? Que nos va a generar nada más o 1 o 2. Puede ser cualquier rango de números. Yo nada más puse un 1 y 2 para definir que nos cree entre 1 y 2. Además, queremos que este número que se cree se almacene dentro de una
cookie llamada num. Dentro de una cookie llamada num. Y entonces, también que la cookie tenga una caducidad de 15 días. ¿Conocen las cookies? ¿Para qué se ocupan las cookies? Galletas son esas. Tienen dos finalidades principales las cookies. Tienen dos funciones las cookies. Que es, número uno, la funcionalidad de la página. Que la página pueda funcionar mejor. Es decir, pueda recordar en dónde te quedaste a la hora de volver a entrar. Si estabas registrándote y no terminaste tu proceso para comprar algo, pues ellos se acuerdan ahí con tus cookies que guardaron dónde te quedaste y ahí continúas. Si estabas registrándote en una plataforma pero nada te faltó mandar ya darle enviar, a veces se acuerdan pues, que ahí están todos tus datos y te los colocan ya nada más para que le des enviar. No todos lo hacen, pero algunas sí. También existen las cookies de terceros. ¿Cuáles son esas? Las de Google, las de Facebook, de diferentes cookies. ¿Para qué sirven esas? Literal, para estudiar el sitio web, ver quiénes entran y obtener los datos de los que entran dentro de ese sitio web. Hoy en día ya se van a hacer casi... Tiene como 2 años que anunciaron que se iban a hacer ilegales esas cookies. Todavía no las hacen ilegales. Ya deberían. Pero próximamente ya no deben de existir las cookies de terceros. Porque no es legal obtener datos de las personas que entren a los sitios web. Entonces, vamos a almacenar el número que generemos dentro de una cookie. Y al generar la cookie que vamos a tener, vamos a validar que no exista esa cookie. Que no exista. Y entonces, si existe, no guardes el número random en la cookie num. Si no existe, guarda el número random dentro de la cookie. ¿Qué es lo que va a hacer esto? ¿Alguien que me lo pueda explicar en sus palabras? Compañero que nos ha ayudado tanto. ¿Mande? Literalmente va a generar un número random entre 1 y 2. 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que se genera el número random va a haber un 50% de posibilidades de que sea 1 o 2. Eso es lo que va a hacer. Después de que genere el número random, también va a validar si existe. Lo va a guardar en una cookie, pero antes va a validar si existe la cookie. Si existe la cookie, no va a guardar el nuevo número generado. Y entonces se va a quedar con el que ya tenía. Por 15 días. Aquí dice 15 días. Por 15 días va a estar válida esa cookie. Las cookies caducan. Si tú no le colocas el tiempo en que va a caducar una cookie, en un día o menos caduca solita la cookie. Si uno le coloca tiempo de caducidad a la cookie, ahora va a definir cuándo va a caducar. 15 días, 20 días, 3 meses, el tiempo que uno necesite. Uno no puede poner el tiempo que quiera, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si la cookie no existe, va a guardar el número dentro de la cookie. Si no existe, si existe, te va a quedar con el que ya tenía. Literalmente, es lo que va a hacer. Es algo sencillo. Algo sencillo, no tan complicado. Pero vamos a ver cómo nos regresan el código de programación cada una de las inteligencias artificiales y si son muy similares. Vamos a ver si son muy similares estos códigos. Entonces vamos a irnos a ver en la siguiente. Vamos a utilizar esta aplicación que se llama PlayCode. Ya que lo estamos haciendo con JavaScript y con jQuery en este caso, podemos ocupar esta aplicación llamada PlayCode para poder visualizar nuestras funciones de JavaScript o directamente en una página web de manera directa antes de ahora sí que mientras la estamos intentando hacer que funcione o hacer una función. Es muy buena esta página y de hecho vamos a entrar a ella para visualizar. Entonces, compañeros, aquí tengo la inteligencia artificial de Gemini